tienen, quisiera hablar un poquito acerca de fe, de nuestra fe. ¿Quién dices que soy? Y he querido y he orado mucho a Dios porque he visto que tristemente se ha incrementado el ateísmo en Costa Rica también. La gente comienza a dudar, comienzan los filósofos a sacar historias y a decir cosas. Y si usted no está preparado, se lo pueden rodar. Así como han dicho que al cristiano le lavaron la cabeza, así igualmente al que dejó de creer a alguien también se la lavó, para que sepa. Entonces nosotros quisiéramos afianzarnos en dos conceptos. La fe que tenemos es fe que no se puede medir, pero la fe que tenemos debe ser una fe pensante, capaz de analizar hechos, evidencias, historia, una fe capaz de ver si por qué es que creemos como creemos. Entonces eso es de lo que queremos hablar. Mateo capítulo 16, versículo 13, por favor. Busque allí en su Biblia, siempre traiga la Biblia, siempre lea la Biblia, siempre habla su Biblia y búsquela. Y le doy una sugerencia, bueno, se la doy al final. Mateo capítulo 16, verso 13. Dice la palabra del Señor: cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Hasta aquí Jesús cambia entonces a quién le está preguntando. Primero dice: ¿quién dice la gente? Y ellos, bueno, tal otro. Pero ahora hace la pregunta más específica: ¿y ustedes? ¿Sabe por qué se la pregunta a ellos de esa manera? Porque Él había caminado con ellos ya, había hecho milagros delante de ellos, había hecho sanidades delante de ellos, había hecho cosas que nadie más podía hacer, y que cuando una persona es capaz de verlas, tiene que dar una respuesta. Si usted ve a un hombre que levanta muertos, si usted ve a un hombre que levanta paralíticos, si usted ve a un hombre además que es humilde y que confronta las religiones del momento, si usted ve a un hombre que desde el cielo se ve su respaldo, usted tiene que dar una respuesta a eso. ¿Quién dice la gente que soy yo? Pero ¿quién dice ustedes? Ustedes que son mi gente, ¿quién soy yo? Y ahí se levanta Pedro, que seguro era tico, y dice: Señor, aleluya, eres el Hijo del Dios viviente. ¿Qué respuesta más grande en realidad? Le digo que es una respuesta grande porque esta respuesta va a determinar el futuro eterno de las personas. Si para algunos Jesús es su Señor, su Salvador, usted va a tener esperanza de una nueva vida. Es lo que enseña la palabra. Pero si para algunos Jesús es un mito, una leyenda, un profeta, un invento de gente con mentalidad débil, para nosotros esa persona se condena, pero para Él no, porque es una persona muy madura que ha entendido que fuimos todos engañados. ¿Sabe quién es Jesús? ¿Por qué creemos en la Biblia? ¿Existe realmente Dios? Son las preguntas que vamos a contestar estas semanas. ¿Fue un invento de verdad de gente con mente débil? El nombre Jesús ha sido el nombre más atacado, más odiado, más ridiculizado, más ofendido, más burlado y más negado que cualquier otro nombre en la historia de la humanidad. Y sin embargo, hasta hoy no han podido detener lo que Él enseña. Y sin embargo, hasta hoy la gente se sigue convirtiendo, y hasta hoy la gente pasa al frente por esperanza, y hasta hoy alguien que se convierte es diferente de alguien que fue antes de convertirse. Y eso nadie lo puede negar. Podrían atacar su nombre, pero no lo que ese nombre produce, porque lo que ese nombre produce sí se ve en realidad. Fui a Canal 7 a enseñar, que de tanto en tanto me invitan por la gracia de Dios, y me gusta que abra Dios una puerta a nivel del país en un canal como el Canal 7. Resulta que me invitan como pastor y consejero. Entonces un pastor y consejero habla de aquello en lo que cree. Mencioné el nombre de Jesús. Jesucristo dijo, y la Biblia, Pablo enseña. Usted no se imagina lo que sucedió en las redes sociales, ahí en el Facebook de Canal 7. Entre muchos que escribían: así es, qué buenos consejos, gracias, apareció un primer ateo que no dijo que era ateo, pero que dijo: montón de tonteras, llamen a alguien que sepa, idioteces son las que está diciendo. Y después de desahogarse, alguien le dijo: pero los consejos son buenos. ¿Cómo van a ser buenos si es cristiano? ¿Cómo se les ocurre invitar a un pastor? Ya no importa lo que dije, lo que importa para él es que Jesús, siendo nombrado, le produce
revoltijo corporal. Todo se le movió. Y luego se armó una discusión entre ateos y cristianos. Y otros lo apoyaban, así es, y esa religión basura y no sé cuánto. Y yo dije, qué curioso, el nombre de Jesús lo que genera. O lo amas o lo odias, o lo aceptas o lo rechazas, pero no hay términos medios. Y desde que Jesús caminó por la tierra ha sido así. Hechos capítulo 5, verso 38, por favor. Libros de Hechos de los Apóstoles o del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles. Capítulo 5, verso 38. Pasó algo similar hace cientos de miles de años atrás. Dice la palabra: en este caso les aconsejo que dejen a estos hombres en paz. Está hablando un hombre llamado Gamaliel contra cristianos que están predicando, pero él le dice a los judíos: déjenlos en paz, suéltenlos. Si lo que ellos proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si no, si viene de Dios, no podrán destruirlos. Y más bien, ustedes se encontrarán luchando contra Dios. ¡Qué violencia! Porque hasta hoy, y después de tanto ataque contra el cristianismo, 2016, 22 de mayo, sigue más vivo que nunca, más fuerte que nunca, más transformador que nunca. Y esto se escribió hace 2000 años. Si de verdad no es Dios quien está, hace tiempo hubiera caído todo esto, pero el rey sigue sentado en su trono y sigue mandando todavía. Entonces sigo preguntándome, si de verdad, permítame, fuera un engaño, ¿cómo la humanidad permitió que hoy se le llame al tiempo antes de Cristo y después de Cristo? Sería una burla contra la humanidad que el peor mito de la historia haya marcado la historia de la humanidad. Los mormones, los hindúes, los islamistas tienen que decir, aunque no lo quieran, eso sucedió 20 años antes de Cristo. Eso sucedió en el año 400 después de Cristo. Tanto lo odian que al final tienen que nombrarlo por ley. El único que ha sido capaz de partir la historia en dos. Y lo sigue haciendo en nuestras vidas. Todos tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo. C.S. Lewis, autor afamadísimo, ha escrito centenares de libros. Para que sepa, es un defensor del cristianismo, ya murió hace muchos años. Le digo, era ateo, amante de la mitología, ateo. Y él decía, todos los evangelios son mitos. Cuando cumplió 31 años dijo, voy a leerlos. Resulta que él hablaba de los evangelios sin conocerlos, como a mucha gente le pasa. Habla de la Biblia sin conocerla y sacan un versículo fuera de contexto y te dicen, es que mire cómo se le ocurre, este Dios tan bueno mandó a destruir un pueblo. Entienda el contexto, entienda la maldad humana, entienda la voluntad humana. No se puede sacar un versículo y hablar de Dios si no se conoce el contexto completo de la historia. Y C.S. Lewis, como es un hombre sabio, dijo, voy a estudiar eso, ese mito. Estudió los evangelios y se convirtió al cristianismo. Por una razón, el hombre dijo, conozco la mitología. Y resulta que en los evangelios no hay nada mitológico, todo es historia. Historia. Cosas que ocurrieron que alguien dejó escritas, son historia. Entonces brincó el otro que dijo, pero es que la historia de los evangelios ha sido sesgada porque el primer libro del Nuevo Testamento que se escribió fue Marcos y se escribió en el año 60 o 70 después de Cristo y Cristo murió en el año 33. Entonces pasaron casi 30, 40 años antes de que se escribiera y alguien dijo, ¿cuántas cosas pudieron haber metido de más? ¿Cuánta alteración pudo haber tenido el escrito del Nuevo Testamento cuando se escribió 30 años después de que ocurrió? Bueno, estaban vivos todavía todos. Estaban vivos los testigos, estaban vivos aquellas personas que lo vieron morir, estaba vivo aquel ladrón bueno, los que estaban en la cárcel cuando escogieron a Barrabás, porque los dos ladrones sí murieron, pero estaban vivos todos los demás. Estaban vivos los testigos, muchos de los apóstoles de los apóstoles, estaban vivos ahí. Había testimonio de primera mano. Y se escribieron, y además quienes escribieron, dos de ellos eran discípulos de Jesús. Pero mire, caso curioso, Alejandro Magno, un conquistador, uno de los más afamados de la historia,
¿Sabe? Cuando se escribió la biografía de Alejandro Magno fue 400 años después de su muerte. Arriano y Plutarco escribieron su historia. Y le digo algo, hasta hoy esa historia, sin refutación alguna, es dada por válida. Pero el evangelio que se escribió 3 años después, no. Donde todo el mundo estaba vivo, donde los que lo vieron resucitado pudieron decirlo. No es que la gente no vea las evidencias, ya es necedad en realidad, pura necedad. Continúo. Fue dicho, y esto me gusta mucho, fue dicho, todo es relativo, no existen verdades absolutas. ¿Ha escuchado eso? Que hay un único Dios verdadero, verdad absoluta, eso no es cierto. Porque el relativismo lo que dice es algo muy simple en realidad. Usted decide qué está bien y usted decide qué está mal. Pero ¿saben cuál es el errorcillo de esa declaración? No existen verdades absolutas, todo es relativo. Esa declaración no es una verdad absoluta. Entonces resulta que el evangelio, todo es relativo, pero que en esa declaración no. Se lo pongo todavía más simple, para que tenga todavía más claro el panorama. El relativismo ético moral dice: no hay bien, no hay mal absoluto. Todo depende de las circunstancias. Tu verdad es tu verdad para ti, mi verdad es mi verdad para mí. Usted quédese con su verdad, que eso para usted está bien. Yo me quedo con mi verdad, que eso para mí está bien. Se lo digo en tico, haga lo que usted tenga la voluntad de hacer, y yo hago lo que yo tenga la voluntad de hacer. Se lo digo todavía más charralero: haga lo que le dé la gana. Yo hago lo que me da la gana. Y al final, todos felices. Si para usted está bien, hágalo, feliz de la vida. Si para mí, yo lo que hago estoy bien, hágalo. Y entonces somos tolerantes. Eso no es la tolerancia. Porque si usted está viviendo en una mentira y en una maldad, aunque para usted esté bien, está mal. Se lo pongo sencillo. Adolfo Hitler, ¿fue bueno o fue malo? Bueno, depende. Depende, no es que era malo, es que solo veía la vida de una manera diferente. Relativismo. Le digo otra más. Aquí en Costa Rica salen 4 o 5 páginas en el periódico más importante del país. Y ahí más serio por lo menos. Y ahí las páginas dicen con toda la claridad del mundo: swingers. Y explican qué hacen, cómo lo hacen, cuándo lo hacen y dónde lo hacen. Un matrimonio que comparte su esposa con otro y su esposo con otro matrimonio, envileciendo a la familia y trayendo toda clase de maldición. Es pecado inmoral. O ahora no se puede decir que es pecado. Pero aparece alguien en las redes sociales diciendo, además la apunté. Mire qué lindo, mire qué lindo. Lo que apareció en las redes sociales después de todo el reportaje, porque todo el mundo comenzó a decir: eso es vil, es inmoral, no hagan eso. Y alguien escribió: déjenlos en paz. Si para ellos está bien, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlos? Mire qué cosa horrenda. ¿En serio? ¿En serio? Si para él eso está bien, ¿lo dejamos así? ¿En serio? Voy a hilar más delgado. Voy a hilar mucho más delgado en realidad. En un reportaje a nivel mundial, en no sé qué país, hombre abandona a su esposa y se junta con su mamá. Y otra vez, seguro era Tico, otra vez mismo que se fue para allá y escribió allá: déjennos ser libres, si se aman, ¿qué nos importa? ¿En serio? Descubren a hombre en bestialismo, teniendo relaciones, sexo, acto sexual con un animal. Siga con el relativismo, siga. Déjenlo, si para él está bien y ama a su perro, déjenlo. Preguntaba este autor, pregúntele a un relativista: ¿está bien torturar a los bebés? Si él contesta que no, se equivoca, porque resulta que el torturador le va bien. ¿Me doy a entender? Sí existen verdades absolutas, no todo es relativo. La Biblia tiene muchas verdades que son absolutas. Dijo el ateo llamado Eric Fromm: el acto de desobediencia como acto de libertad es el comienzo de la razón. ¿Sabe qué significa esto? Sean desobedientes, usted es libre, y entonces sabrá
se sabrá una persona sabia y usando su razón. ¿Se da cuenta? La Biblia siempre ha sido un manual de valores, de ética, de conducta. Cualquiera que se anime a vivir por encima de sus valores, le va mal. Le doy un ejemplo. La Biblia dice, no adulterarás. Viva por encima de ese valor. La Biblia dice, no matarás. Brinques ese valor. La Biblia dice, no mentirás, mienta. Y usted se va a dar cuenta de lo que significa una vida de terror. La Biblia dice, no calumnie, pero usted calumnia. La Biblia es el manual de conducta de vida. Cualquiera que se brinque sus principios vivirá mal. La Biblia habla del matrimonio, un invento de Dios. Hasta los ateos se casan. Si no creen en Dios, ¿por qué creen en sus inventos? La ironía de la vida. Y lo peor, ya cuando no tienen más que sacar, venimos del mono. ¿Cuánto levantan el rabo? Mire, ¿cómo venimos del mono? ¿En serio? ¿En serio? Hasta ahí hemos llegado. No es más fácil en realidad creer que esta complejidad de seres humanos que somos fue creado por un ser superior. Digamos que no sea el de la Biblia y que ellos quieran creer en otro, pero por un ser superior. ¿Acaso un mono es un ser superior? El mono nació mono y hasta hoy sigue siendo mono. Por Dios. Lo que más se acerca fue lo que dijo Stephen Hawking, hombre ateo mundial, pero más reconocido por su sabiduría, por su ciencia físico-matemática. El hombre sabe de todo. Y él dijo, no existe Dios. Todo empezó como una explosión. Y en un chucuplum apareció de la nada todo. Y así es. Génesis lo dice, y dijo Dios, y fue hecho. Así es. Solo que él dice que Dios no existe. Nosotros entendemos que todo lo que le llevó en toda su vida descubrir que todo empezó en un segundo. La Biblia usted lo leyó en Génesis y ya se dio cuenta. No ocupa ser tan sabio como él para darse cuenta de todas las verdades del universo. Ocupa tener a Cristo en el corazón. Fue un escritor que dijo alguna vez, un campesino con una Biblia en la mano sabe más que un montón de eruditos con 40 años de conocimiento. Todo lo que han intentado destruir, la ciencia con el tiempo lo confirma. Todo lo que han intentado denigrar, vaya a la arqueología, y la arqueología termina confirmándolo. Le doy solo dos ejemplos, tengo 80,000, pero solo dos. La civilización hitita es mencionada en el Antiguo Testamento. Resulta que hace muchos años atrás no habían encontrado nada de la civilización hitita, y eso es peligroso para la Biblia, porque si no aparece nada en la historia, entonces posiblemente es una mentira la Biblia. Hasta que comenzaron a encontrar artefactos, cosas, y después de muchos años de estudio encontraron 1200 años de generación hitita. La arqueología terminó confirmando la Biblia, su mejor aliado. Resulta que decían, bueno, es que Moisés no pudo haber escrito el Pentateuco, porque los primeros 5 libros de la Biblia, porque cuando eso no existía la escritura. Entonces usted dice, uy, wow, seguro es cierto, no existía. Entonces, ¿quién sabe dónde apareció ese libro? Seguro lo escribieron hace 2 años y lo metieron como... ¿Sabe? Luego, otra vez, la arqueología descubre el Código Hammurabi, que era la escritura que usaban antes siquiera de Moisés. Todo lo que la gente ha intentado tirar por el suelo, la arqueología lo ha terminado confirmando. Las evidencias están, pero la necedad es la que sigue reinando en muchos sentidos. Le voy a confirmar un dato. Romanos capítulo 2, verso 15, por favor. Romanos capítulo 2, versículo 15. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige. ¿Cómo lo atestigua? ¿Qué? Dígalo duro. Su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Todos los seres humanos se nos instaló en el corazón, en nuestra vida, conciencia. Todos, aunque no hayamos leído la Biblia, sabemos lo que es bueno y sabemos lo que es malo. Todos. Y esto dice la Biblia que lo instaló Dios. Aún la persona más mala del mundo sabe que lo que está haciendo no es correcto. No podría aducir desconocimiento, porque él o ella tienen dentro de su corazón una conciencia que les dice algo es bueno y algo es malo. Le doy un ejemplo muy sencillo. Hace unos años atrás, cuando Jackie estaba estudiando en la UNED, preescolar bilingüe, yo llegué a dejarla y me estacioné atravesado como cólico ahí en medio de la entrada y no daba paso a los demás carros. Pero era rápido para que Jackie se bajara. Ella, adiós mi amor, y me iba a dar un beso, y el hombre de atrás pitó, pero no como pitan los cristianos.
¿Cómo pitan los cristianos? Pip, pip, así pitamos, ¿verdad? Santamente. O nos esperamos con paciencia. Amén. El tipo de atrás me pitó, pero se le pegó. ¡Pi! Una parte mía, la santa, buena, espiritual, casi celestial, me dijo: dejadlo, varón, dejadlo. Esperad y salid. Pero otra parte mía reclama derechos. Dígale algo, ¿cómo es posible? Usted está dejando a su esposa. Dígale, dígale. Que le diga, que ahí está. ¿Le ha pasado eso? Y yo le hice caso, aunque sabía que no tenía que. Saqué la cabeza y le grité: ¡pase por encima! Y se bajó del carro con un puñal en la mano. Bueno, un machete. Y donde venía, yo volví a ver por el retrovisor y dije: ay, tatica Dios, ay Señor, ¿en qué momento abrí la boca? Y me doy cuenta que hay conciencia instalada. Y me di cuenta también de otro principio. Mira que los que somos malcriados y habladores, qué rápido se nos quita con un susto. Mira, ahí me convertí en el hombre más humilde del mundo. Donde llegó, ¿qué fue? Le uno, tranquilo, bro. Le dije: no, ya me voy. Le dije: no, es que perdona más bien. Bendiga. O sea, que cerró el vidrio. Mire, todos los matones que somos. Qué cosa horrenda, oiga, qué vergüenza. Dios puso en nuestro corazón la conciencia del bien y del mal. Quisiera decirle un poquito acerca del ateísmo. ¿Por qué existe? Yo le llamo a esto la religión del ateísmo. En Argentina existe una iglesia de ateos. Sé que es raro, ¿verdad? No es raro. No es raro. En esta iglesia de ateos buscan a los chicos de la comunidad y les dicen cómo es que Dios no existe. No hacen coritos, pero resulta que sus propios pensamientos son Dios para su propia vida. No creen en Dios, pero creen en sí mismos. Creen en su gran sabiduría. Entonces sí se adoran a sí mismos, en realidad. Pero encuentro que hay diferentes tipos de ateos. Hay uno que respeto mucho. Está el ateo resentido. Este dejó de creer en Dios porque algo malo le pasó en la vida y culpa a Dios, entonces mejor no creo. No es que no cree, está resentido. Y son muy comunes. Está el ateo por conveniencia. Vive tanto en pecado que cuando la luz llegó a su vida, el pecado y la luz, miren, no calzan. Entonces las tinieblas dicen no pueden resistir la luz, o se hacen como la luz o la pasan peleando. Entonces quiero vivir en pecado, sí, la Biblia lo que dice me condena, sí, entonces mejor no creo en la Biblia. Eso también es muy común, lamentablemente. Como cuando se estaba en el colegio, la escuela o la universidad y el compañero suyo era muy verde, muy nerd. ¿Recuerda alguno así? ¿Caen mal? ¿Por qué caen mal? Porque ponen en evidencia que usted no estudió. Susi se llamaba, ¿recuerda? ¿Cómo le fue? Uy, estoy toda triste, no veo un 98, dice. Qué mal caía Susi, qué mal. ¿Y a usted cómo le fue? Y uno, ay bien, gracias a Dios, decía uno, porque el 74 no lo festejó todo. Estos que les va muy bien ponen en evidencia que no fue que al profesor se le olvidó darnos un tema. Ponen en evidencia que sí se pueden lograr las cosas. Así igual el reino de los cielos pone en evidencia la maldad del mundo. Y cuando una persona vive en maldad, prefiere entonces no creer en la verdad. Tercer tipo de ateo es el ateo discípulo. Ojo con este, por favor. Este es un discípulo de la mentalidad de otro. No tiene creencias propias. Todo lo que dice lo repite de otros. Un discípulo. Es un seguidor de Peter Higgs, de Sigmund Freud, es un seguidor de Isaac Asimov, de Stephen Hawking, y nos juzgan porque somos seguidores de Cristo, pero ellos también son seguidores de alguien. Yo prefiero ser seguidor de un ser supremo que la Biblia enseña, que no de otro humano como yo que también se equivoca. Pero son seguidores al fin y al cabo de alguien. No han construido sus propias experiencias, repiten las de otros. Nosotros las de Cristo, por supuesto, y lo aceptamos. Pero ellos deberían aceptar que también son seguidores de otros. 4, está el ateo argumentador. No desea conocer la verdad, solo juega a quien tiene un músculo más grande de argumentos. Está el ateo Dios, que le expliqué ahora, y el ateo cristianofóbico. Odia
todo lo que tenga que ver con Cristo, la palabra o cualquier cristiano. Y cada vez que habla, denigra, ofende, se burla, ridiculiza, no puede tener una conversación sana porque se le sale el odio. Sigo preguntando, si no existe, ¿por qué se enojan? Nada más ignórennos, ¿verdad? Ignoren a los loquitos y ya se acabó. Déjenlo que sigan su loquera. Pero ¿por qué el pleito? ¿Por qué el odio? ¿Por qué las palabras? Porque hay algo espiritual que la Biblia también. Y el último, que es el que yo le digo que respeto mucho, es el ateo estudioso, que tiene una conversación con uno y me dice, hagamos una cosa, déjeme analizar lo que usted tiene de evidencia y hablamos. ¿Ok? Aquí está este libro, Evidencias que exige un veredicto. Aquí está este libro, El caso de la fe. Aquí está esta página web, estudiemos juntos la evidencia. Y han estudiado la evidencia y van a los escritos primarios y leen la Biblia completa y al final dice, me quedan mis dudas, creo que voy a seguir sin creer, pero he analizado toda la evidencia. Eso me parecen justos, me parece que así debería ser. Yo le quiero hoy dar a usted evidencia, yo sé que usted no es ateo, pero quisiera darle la evidencia bíblica para que se emocione como yo y para que lea más la Biblia. Ojo con la Biblia. El diccionario Webster define la palabra único de esta manera: algo nuevo, algo especial, algo diferente que no tiene igual o semejante. La palabra único se aplica 100% a la Biblia. Es única en su especie. No existe otro libro en la historia de la humanidad tan complejo y tan extraño en su proceso como la Biblia. Se lo explico. Y dígame cuál otro libro puede compararse después de que yo le diga las virtudes de la Biblia. Fue escrita en un periodo de 1400 a 1600 años. No fue un loco que alguna vez se levantó y dijo, vamos a alterar la historia de la humanidad con un Dios falso. Dios mandó a 40 escritores en un periodo de 1600 años para que todos escribieran libros que llevaran un mismo hilo conductor de la redención de la humanidad. ¿Quién es capaz de hacer algo como eso? Todos los libros dice creado, impreso en tal fecha, pero la Biblia es un cúmulo de libros que juntos se llama Biblia, que significa libros, y todos juntos forman la historia de la humanidad. 1600 años, 40 autores diferentes. Algunos eran reyes, otros campesinos, filósofos, pescadores, poetas, estadistas. Lo que Dios está diciendo es, con cualquier persona soy capaz de escribir mi historia. En 1600 años, escrita en el desierto, desde la cárcel, en un palacio, en medio de viajes, en la isla de Patmos. Escrita en 3 continentes, Asia, África, Europa, escrita en 3 idiomas diferentes, arameo, hebreo y griego. Es el libro más impreso, traducido a más de 2500 idiomas, el libro más traducido y el más vendido en la historia de la humanidad. Solo en el último medio siglo se vendieron 3.900 millones de Biblias. Mire, si alguien no quiere creer en Dios, está bien, no está bien para él, para nosotros sí, y ni modo, ¿qué vamos a hacer? Si no quiere, pero tiene que reconocer algo: este libro es raro, es diferente, es extraordinario, es único, no se puede comparar a nada más en el mundo. La otra semana voy a hablarle del Islam, del mormón, voy a explicarle las diferencias, en qué libro creen ellos y la gran y abrumadora diferencia entre lo que nosotros llamamos el libro de los libros, que es la palabra de Dios. ¿Sabe que copiada por centenares de años antes de existir la imprenta, existen más de 20,000 manuscritos escondidos en las cuevas de Qumrán y en el Mar Muerto para que no los pudieran destruir, y han sobrevivido hasta hoy íntegros? Le digo, los judíos transcribían la Biblia de esta manera: cada letra, cada sílaba, cada palabra, cada párrafo exacto los contaban para mantener la fidelidad de la Biblia. Como ningún otro libro, han intentado quemarla, prohibirla, ponerla fuera de la ley, y en otros países como los comunistas es prohibida y el que tiene una lo meten a la cárcel. El francés ateo Voltaire afirmó lo siguiente en el año 1778, que fue el año de su muerte. Él dijo: cuando yo muera, 100 años después, el cristianismo habrá sido erradicado de la humanidad.
y solo quedará su historia. Él murió y el que pasó a la historia fue Voltaire. Y 50 años después su propia imprenta se usó para imprimir miles de Biblias. No han podido con la Biblia. Bernard Ram añade: más de 1 millar de veces las campanas han anunciado la muerte de la Biblia, se han formado en procesión fúnebre, se ha inscrito la lápida mortuaria y se ha leído su final, pero de manera inexplicable el cadáver nunca ha aparecido. Yo me hago la pregunta: ¿por qué tanto odio, rencor contra un libro que para ellos es pura mitología? ¿Por qué, si realmente Dios no existe y su contenido no tiene poder, por qué no lo ignoran y ya, y nos llaman locos y se acabó? Porque evidentemente el libro bíblico transforma vidas. Y eso es lo que choca. Transforma corazones, transforma familias. Hay un antes y un después en la vida de alguien que de verdad se entregó a Dios. Si no se ha entregado, sigue viviendo igual, pero si se entregó a Dios, hay antes de Cristo y después de Cristo en su vida. Permítame mostrarle 4 verdades absolutas que enseña la Biblia, que nosotros creemos por demás. Isaías 45, versículo 5, por favor. Si puede buscarlo. Isaías 45, versículo 5. Verdad absoluta número 1. Yo soy el Señor, afirma nuestro Dios, y no hay otro. Fuera de mí no hay ningún Dios. Este escrito está en el libro más extraño, más maravilloso y más complicado de la historia de la humanidad. Dios se llama a sí mismo el único. Nosotros no tenemos 3 dioses, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la manifestación de Dios de 3 diferentes maneras, pero es un solo Dios que tiene espíritu y que su voz la metió en un cuerpo humano llamado Jesús. Y el Verbo se hizo carne. Es el mismo Dios en el que creemos nosotros. Verdad absoluta: no hay religión que salve. Los seres humanos inventamos las religiones para acercarnos a Dios, pero Dios suplió a Jesús para acercarse al hombre. Cualquier persona en este mundo que tenga a Jesús como Señor y Salvador tiene la salvación. No es la religión. O sea que cuando usted llegue al cielo, no es que Jesús va a decir: a ver, los de Vida Abundante del Sur, aquí a la derecha, y ahí parece, yo soy de Marco Vega. ¿Cómo? Entonces no es de Jesús. Allá no va a categorizar cuál iglesia está a la derecha o a la izquierda. Allá va a buscar quién se parece a su Hijo Jesús. Nada más, nada menos. ¿Le digo algo feo? Hay gente que está allá afuera, que estarán allá arriba, pero hay gente de las iglesias que no llegarán. No era ir a una iglesia, ni cantarse los coritos, ni brincar, tómalo. Se trataba de vivir como Dios manda. Y el que vive como Él manda se parece a Jesús, y aquel que tiene la imagen de Jesús en su vida, esa enseña la Biblia, conocerá el camino, vivirá el camino y experimentará su salvación. Ahí está la segunda verdad absoluta. Juan capítulo 3, verso 31, por favor. Juan capítulo 3, verso 31. Está hablando de Jesús. Jesús: el que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y de lo terrenal habla. El que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que han visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que lo recibe certifica que Dios es veraz. El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. Ojo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Verdad absoluta 1, solo hay un Dios verdadero. Verdad absoluta 2, Dios se manifestó en Jesucristo para salvación, y todo el que lo reciba, aunque no venga Vida Abundante del Sur, será salvo. Pero todo el que lo rechace experimentará la ira de Dios. Verdad absoluta número 3 está en Mateo 22, 37. Nosotros creemos en Dios por fe, es cierto, pero Jesús nos manda a amarlo de una manera también diferente. Dice la Biblia:
Ama al Señor tu Dios. Puede decirlo duro conmigo, pero con voz de trompeta y de arcángel de Dios. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Para ser cristiano se requiere usar el corazón, el alma y la mente. Su fe debe ser una fe pensante, que razona, que argumenta, que analiza, que valida, que toma hechos, que investiga. Eso se llama apología. Tendrá entonces usted la capacidad de defender la fe. Apología. ¿Usted por qué cree? Porque creo. Está bien. Y además, porque hay evidencias que me hablan de un Cristo que caminó en esta tierra. Hay historiadores que hablan de este Cristo que la otra semana los vamos a leer. Hay gente que constata que caminó sobre esta tierra. Hay un libro que fue creado por 1600 años, 40 autores diferentes, 3 continentes. ¿Quién pudo haber hecho algo como eso? Capaz de hablar de una redención humana. Y hasta hoy, por más que han intentado apalearlo, el evangelio sigue de pie. Sí creo, porque tengo razones. Porque cuando leo arqueología terminan confirmando la historia bíblica como nunca antes. Sí hay razones. Porque cuando alguien conscientemente se enfrenta a estudiar todas las evidencias, termina diciendo, hay algo raro aquí. Además, última verdad. Hay un montón, pero quiero enseñarle 4. Está en Hechos 16, 14. Hechos 16, verso 14. Ya voy terminando. Hechos 16, 14. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. ¿Cómo ocurren las conversiones? Porque Dios abre el corazón. A mí me hablaron años de Dios. Mi madre fue muy majadera, perdón mamita, mi madre fue muy majadera y todos los días me hablaba de Dios. Qué cansado. Yo tuve algunas veces que decirle, mami, siga usted con sus creencias, déjeme a mí en paz, si yo estoy bien, ¿no es cierto? Algún día he de verlo predicando, me decía. Resultó ser profeta. ¿Sabe qué es lo que pasa con algo como eso? Que hay momentos de momentos. Y yo podría pasar delante de la voz de Dios años de años, escuchar de Dios años de años, pero falta que Dios abra el corazón y el entendimiento. Y hay momentos de momentos. Así que si usted tiene un familiar, alguien que todavía está en modo off, ore a Dios. Y usted sigue de majadero y no lo escucha, ore a Dios. Tarde que temprano, si usted clama a Dios, Dios entonces abrirá su corazón. Hoy les habla a alguien por el que oraron mucho. Hoy les cantó a alguien por el que oraron mucho. Y hoy habían aquí un montón de gente cantando y por muchos de ellos oraron mucho hasta que llegó un día algo del cielo y tocó sus corazones. A eso le llamamos conversión. Eso es lo que nos critican. ¿Cómo es posible? ¿Y cómo confirma que ese tal Dios les habló? No sé, dijo el ciego. Yo solo sé que antes no veía y ahora veo. Yo solo sé que antes no creía y ahora creo. Solo sé que antes me deleitaba en el pecado y ahora peco y me siento mal y tengo que arrepentirme. Solo sé que ahora la vida es diferente y además tengo esperanza que no tenía. Y seguían con el ciego preguntándole, pero ¿quién te hizo eso? Que no sé. Usted no era ciego. Qué cosa horrenda. Entonces fueron donde los papás, diga la verdad, se ha estado haciendo el ciego por años. Y los papás le responden a los judíos, pregúntenle ustedes a él, si ya está grande, o es que también ustedes quieren convertirse. Casi los linchan por eso. Luego se le acercan a él y le dicen, pero ¿cómo fue? Ay, dicen, bueno, no sé. Solo sé algo. Antes no veía y ahora veo. O lo hace Dios o lo hace Dios. Y todos los milagros que ocurren en la historia de la humanidad han sido hechos por Dios.
Porque no existe voluntad humana capaz de convertir desesperanza en esperanza. Solo el poder del Evangelio. Póngase de pie, por favor. Oramos. Pero no ore por usted. Perdón, si lo quiere, pues sí. Ore para que Dios abra el corazón de aquellos que amamos, que están en modo off. Y por más que usted les ha dicho no, ore para que Dios llegue a sus corazones en el momento en que Él quiera, como Él quiera, cuando Él quiera, pero que cuando ocurra el milagro, ocurra de verdad. Porque hoy les predica, Ricardo lo llama un trofeo de la gracia. Yo le llamo el buen sentido del humor de Dios. Yo vacilo con esto y cuando lo cuento para vacilar. Yo era bailarín de merecumbe, años, borracho, alcoholizado con 16 años, desde los 16, adicto al sexo posiblemente, y con 2 intentos de suicidio. Pero hoy me dicen, pastor, y yo lo hice, no pude hacerlo. Llegó Dios cuando menos lo esperé. No vino de un predicador, no vino de un pastor el mensaje. Vino en mi mayor soledad allá en Zapote, fiestas de Zapote, y allí mirando al chico decir, Dios te ama. Ese día abrió el corazón y me mostró su amor. 20 años tengo apenas, mis primeros 20 de servir a Dios, de amar a Dios, de haber vivido entorpecidamente a vivir para Él. No me digan que no existe por Dios. Entonces yo tampoco existo. Todo lo que pasó conmigo fue un momento de emoción. Ya me hubiera pasado hace años. Tengo apenas 20 años de servir a Dios, de predicar a Jesús, de amar a Dios, y no he encontrado ni existe nada más grande, nada más bueno, nada más fuerte, nada que produzca más esperanza que la gracia del Evangelio. Ahí sí le digo, todo es relativo, ¿no? Pero si usted quiere creer como usted crea, crea, pero no me diga a mí lo que debo creer. No me vengan con ofertas de ocasión, decía Marcos Vidal. Yo le estoy hablando de la misma cruz del cielo, de la misma gracia divina. No hay ninguna oferta mayor que esa. No hay nada que se compare. ¿Por qué hablo de estas cosas? Porque resulta que hoy en las redes sociales todo el mundo habla lo que quiere. Y parece intimidación al cristianismo. Y cada vez que un cristiano habla, todo el mundo le cae encima. Cuando nosotros tenemos la verdad del cielo, hable su verdad, postéela en las redes sociales, hable lo que la Biblia enseña. Porque entre más habla uno del pecado, de intolerantes, entre más habla uno de que solo Dios salva, exagerado. Siempre ha sido la persecución contra la iglesia, porque ahora va a ser diferente. Pero no calle lo que usted tiene que decir, porque si algo usted tiene en sus manos es la verdad del cielo. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta mañana. No tengo yo la capacidad de abrir entendimientos, pero tú sí, Señor. Y así como lo hiciste con Lidia hace 2000 años atrás, te pedimos que lo hagas con la gente que amamos, que llegues en el momento justo a sus corazones, Señor, y que produzcas aquello que muchos han negado, pero que nosotros vivimos día a día. Que produzcas cambio en el corazón de las personas, transformación interior. Que produzcas, Señor, un asidero de tal manera que nadie pueda negar que hay Dios en los cielos. Y aún si lo niegan, lo negarán con las evidencias al frente. Te pedimos por nuestra familia, amigos, vecinos, compañeros del trabajo, para que tu gracia no los abandone y para que tengan un tiempo, Señor, para volverse a ti. Gracias porque estoy delante de milagros del cielo que nadie más pudo haber hecho. Bendecimos tu nombre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.